Bueno, estamos aquí otra vez reunidos, vamos a hablar de liberación y celos. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Pon tus palabras en lo profundo de nuestros corazones. Pon nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos para poner atención a tus palabras. Ponlas una vez más de lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestros corazones. No solo para oír, sino para hacer. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar de qué primero. Vamos a hablar de celos, pero antes de hablar de celos, leamos nuestros mandamientos. Bueno, recordar los mandamientos de vez en cuando. Entonces recordémoslos. Habló Dios estas palabras: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares los que aman y guardan mis mandamientos. No tendrás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente a Yahweh al que tome su nombre en vano. Acuérdate, eso sí, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Celos. Números Strong 7065. Caná. Caná. Raíz primaria, ser o causal de ser celoso. Sentido malo, celoso o envidioso. Los celos tienen que ver con la envidia. Celos tienen que ver con envidia. Si usted siente celos de alguien o por algo, es porque algo usted envidia de esa persona. ¿Hay algo que a usted le gustaría ser? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el hombre puede sentir celos por la mujer. Pero en la Biblia yo nunca he encontrado que la mujer pueda sentir celos por el hombre. Eso sí no lo he encontrado yo. ¿Pero el hombre puede tener celos de la mujer? Sí, el hombre sí puede sentir los celos por la mujer. De hecho, la ley le comanda a usted que si usted tiene celos de su mujer, hay unas aguas amargas que la mujer tiene que probar si está celoso. En otras palabras, no está bien y no es recomendable que la mujer sienta celos por el hombre. No es recomendable que la mujer sienta celos por el hombre, porque los celos van a destruir a la mujer y puede hacer más percances los celos en una mujer que en un hombre. Por lo general, los celos de una mujer hacia un hombre es la autoridad. Y todos esos celos que hay de una mujer a un hombre están encubiertos en una cosa que se llama autoridad, una cosa que nosotros no entendemos hasta el día de hoy, que es la autoridad. La mujer siempre ha deseado y ha querido tener más autoridad que el hombre. Por esa razón fue que la serpiente, que es más astuta que todos los seres que habían en ese entonces en la tierra, llegó a Eva y no llegó al hombre. Y siempre va a haber la pregunta: ¿dónde está el hombre? ¿Qué se hizo del hombre? ¿Por qué la mujer no fue al hombre y le preguntó al hombre?
Porque ella toma la determinación y hace lo que la serpiente dice, en vez de ir a preguntarle a su hombre. Oiga, la serpiente vino, me habló, me dijo esto y esto. ¿Qué piensa? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Esa actitud no la tomó Eva y esa actitud nunca la toma la mujer porque no entra en consideración. Porque la mujer quiere tomar las decisiones ignorando al hombre. Como el hombre quiere tomar las decisiones, es como si el hombre estuviera celoso de Dios. Y no es nada bueno que el hombre sienta celos de Dios. Pero así como es perjudicial para el hombre sentir celos de Dios, igualmente es perjudicial para la mujer sentir celos del hombre. Porque todo celo de la mujer y todo celo que tiene el hombre hacia Dios está encubierta la autoridad. Y es algo que nosotros no entendemos. Nosotros queremos autoridad para tomar decisiones. Queremos tener la autoridad de hacer y tomar decisiones. Y está encubierto en el ser humano que nosotros debemos tener autoridad y queremos la autoridad y buscamos autoridad. Pero como nosotros no entendemos la autoridad, pues no la tenemos. Porque para tener autoridad usted tiene que someterse a alguien o someterse a algo para poder adquirir esa autoridad. Usted no tiene autoridad si usted no se somete a nadie. Usted tiene que someterse primero y después le será dada la autoridad. Pero si usted no se aprende a someter, usted nunca va a tener autoridad. Pretender y suponer que tiene autoridad es perjudicial y es la raíz de toda envidia. Porque nosotros deseamos y codiciamos con toda la sed tener la autoridad que el otro tiene. Y los celos empiezan de ahí. Entonces nosotros no entendemos realmente qué son los celos. Entonces, Números 11:29, Moisés respondió, ¿tú tienes celos por mí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes celos por él? Por la autoridad. Porque Moisés se le fue encomendado y se le dio una misión. Pero dése cuenta que Moisés es un tipo con mucha autoridad y fue Yahweh el que le dio esa autoridad a Moisés. Que Moisés no la quería. Y dése cuenta que el que menos quiere autoridad es al que más se le da. Porque la autoridad lleva consigo mucha responsabilidad. Tiene que usted agarrarse de la manito de la sabiduría, ser muy prudente, ser ejemplo. Pero a nosotros nos gusta la autoridad, pero nosotros no damos ejemplo. Nosotros no damos ejemplo de autoridad, nosotros no damos ejemplo de respeto, nosotros no damos ejemplo de no decir malas groserías, nosotros no damos ejemplo de nada, pero nos da celos que los demás tengan autoridad por nosotros. Y no nos queremos mucho menos someter al que tiene la autoridad. No está en nuestro organismo, no está en nuestro pensamiento. Entonces celos, H7065, celoso, celoso o envidioso, celar, celo, celoso, enojar, envidia, envidiar, solícito. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Eso es lo que dice un man de mucha autoridad. Él no quiere ser el único profeta. Yo no quiero ser el único predicador aquí. Por mí yo le doy mi sitio y que venga aquí y predique, que yo me siento allá, y a mí me gusta estar más sentadito allá que estar parado aquí. Pero más aún alguien tiene que hacerlo. Si no lo hago yo, pues vendrá otro a hacerlo. Si está ofendido en algún área de su vida, usted va a estar ciego a este mensaje de liberación. Lo mejor es ser honesto consigo mismo. La ofensa es una de las cosas que la Biblia llama tropiezo. Cuando ustedes leen tropiezo y tropezaron, y van a tropezar, y hay del que sea tropezadero del vecino, dice Jesús. Cuando se habla de tropiezo, el gran tropiezo es
la ofensa. El estar ofendido nos pone una fortaleza contra los demás. Si a mí me ofende lo que usted dice, si a mí me ofende, es que me ofende como lo dice, usted está poniendo una barrera. Hombre, en vez de estar ofendido, analice, escuche, evalúe la intención del por qué lo está diciendo. Pero usted se ciega en el momento que usted dice, me ofende. Al momento que usted dice, me ofende, usted ya no analizó, usted ya no vio, y usted se llenó de celos. Y se enceguece. Y se enceguece y hace estupideces No en vez nada. de hacer lo que debe hacer. Póngale atención. Y si está ofendido en el espíritu, esto va a justificar su condición actual. Un hombre ofendido siempre se va a esconder en la voz de la justificación. O sea, usted se va a justificar de todas las maneras. Es que yo pienso, es que yo creo, y es que debería ser así. Pero usted ya está afirmando y usted está siendo Dios, y usted está siendo su propio Dios. Usted no está consultando ni a su prójimo, usted no está pidiendo consejo del libro, usted no está pidiendo consejo, usted no está teniendo en cuenta los testimonios del libro y no está pidiéndole consejo al Padre. Porque usted ya está determinando su propio y se justifica a usted mismo lo que usted piensa. Y o sea, a nosotros nos gustan los ejemplos, nos fascinan los ejemplos. Déjeme empezar en un ejemplo. A ver. Me voy a poner a mí. A mí me ofende que fulanito de tal diga mu. Me ofende de manera. ¿Por qué además tiene que decir mu si él no es vaca? Entonces a mí me ofende que diga mu, porque él no es vaca. Me ofende y estoy completamente ofendido, enrojecido de la rabia, porque eso me da rabia además, porque la envidia y los celos van siempre unidos con la rabia, porque él no debería decir mu porque él no es vaca. Resulta que como a mí me enceguece que él diga mu, yo no estoy viendo ni por qué ni la intención de lo que él está haciendo, yo me estoy justificando a mí mismo de que él no debería decir mu. Es por algo que yo tengo una preconcepción. Ya habíamos hablado de preconcepciones, ¿no? ¿Se acuerdan de los ingleses? Que ellos tenían una preconcepción de cómo ir a la guerra. Pues entonces yo tengo una preconcepción de por qué el hombre no debería decir mu. Y ahí me cerré. Eso es un ejemplo. Con mu. Porque como él no es vaca, ni la cagada de él es como la de una vaca, sino como la mía, entonces no debería decir mu. Debería ser lo que yo digo y lo que yo quiero. Entonces ahí es donde radica todo el problema. ¿Y qué le importa a usted de lo que él diga mu, o si dice mu o no dice mu? Preocúpese por el mu que usted debería estar diciendo. No porque el otro diga o no diga. Una vez más queremos mover la mota cuando nosotros tenemos una vara que cruza. Santiago, es increíble cómo la gente que cree discernir percepciones espirituales todavía no pueden discernir sus propios corazones. En vez de discernir y ser realista, oiga, ¿por qué me ofende que Germán diga mu? Primero tengo que analizarme a mí, yo por qué estoy ofendido, yo por qué me molesta a mí que él lo diga. Aún así, para usted espiritualmente que él diga mu es una ofensa, espiritualmente. Pero analícese por qué usted está ofendido, por qué no le gusta como lo dice, por qué le molesta como le dice, por qué le molesta a esa precisa persona que esa precisa persona lo diga. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay envidia y celos, esta es la raíz del por qué anda mirando a los demás y se vuelven punto de referencia de quien usted debería ser. En otras palabras, usted está diciendo, yo soy el que debería decir mu y no él. Yo soy el digno de decir mu, él no debería decir ni mu.
Ahí lo tiene, ¿sí ve? Él no debería decir ni mu, yo soy el que debería decir mu. Y ahí viene todo el problema de los celos. Y le escogí el mu porque es lo más cercano que es lo más preciso que puede hacer. Usted no quiere que la otra persona diga ni mu, ese es el problema. ¿Sí estamos captando el mensaje? Sí. Yo espero que sí. Porque esto requiere liberación. Esto no es fácil, esto no lo puede hacer usted con su propio. Estas son cosas de las que usted requiere liberación. Dejar de pensar así requiere liberación. ¿A través de cuál mente está viendo usted? Y la vista es de la mente. Y entonces me dicen, venga, pero es que usted nunca quiere hacer liberación. Cojámoslo ya que estamos aquí. Entonces, ¿a través de qué mente está viendo usted? Porque usted, esto es muy importante. Usted no puede ver a través de su mente. Le recuerdo que el mejor ejemplo es en Damasco con Pablo. Cuando Pablo llegó a Damasco, a él le quitaron la vista de verdad, literalmente Sí. no pudo ver. Escama le pusieron en... Exacto, no podía ver realmente, quedó ciego completamente. Pero fue obra de Yeshua Hamashiach. Sí, pues claro. Claro, porque a él se le apareció, imagínense. Lo que pasa es que hoy en día Jesús no va a bajar para que usted crea. Ese es el problema. No, ya bajó. Ni le va a poner escamas, Escarcha. ni escarcha, ni lo que sea para que quede ciego. Usted tiene ese hermano Juan enfrente. Entonces a usted no le va a aparecer Yahshua HaMashiach. Y lo inaudito, volvemos a lo inaudito lo está escuchando usted para que no tenga disculpas. Ahora sí ya no es tan inaudito, ya lo está oyendo. Dese cuenta que en Damasco a Pablo se le aparecieron y le pareció y quedó cegado. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la moraleja de ese cegamiento? Usted me persigue a mí, Pablo, no, Saulo, decían en ese entonces, Saulo. Usted me sigue a mí, Saulo, de Tarso, usted me persigue a mí, entonces usted queda ciego completamente. Pablo tenía problemas serios de celos, Oh, ¿de quién? de que los seguidores de Jesús, del ungido, tenían hasta más poder que él, así los matara y los matara. Por más que los mataban, más se multiplicaban y más poder tenían. El problema realmente de Saulo en ese entonces eran celos, y él los cubría los celos por celos del poderoso Elohim, y que él se cubrió tras la máscara de que por un trabajo Elohim estaba matando y aniquilando a los seguidores del ungido. Del ungido. Ya empieza a tener esto más sentido. Cuando hay envidia y celos, esta es la raíz de por qué se anda mirando a los demás y se vuelve en punto de referencia de lo que usted debería hacer. ¿A través de cuál mente está viendo? Y la vista es de la mente. Usted solamente puede interpretar lo que usted ve de acuerdo a lo que usted sabe. Usted no puede interpretar las cosas por lo inaudito. Por cosas inauditas usted no puede tomar referencias. Usted tuvieron que enseñarle que una vaca dice mu, o si no, no vería un mu en una vaca. Alguien tuvo que haberle enseñado. Entonces cuando le enseñan, usted puede ver que una vaca hace mu, que no es un ternero, que no es un camello, que no es un perro, que los perros no hacen mu. Entonces alguien tuvo que haberle enseñado. Y esa es nuestra vista. Nosotros tenemos que cambiar de visión. Nosotros no podemos seguir pensando en lo mismo que hemos venido pensando en los últimos 63, los mismos 61, los mismos 45 años. Nosotros no podemos seguir, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas.
Si los ingleses todavía pensaran que con tamborines y con uniformes rojos y a campo abierto se van a enfrentar a la batalla, si todavía los ingleses pensaran así, ¿ustedes creen que ellos van a vencer alguna batalla hoy en día? Yo les digo que es difícil que ustedes vean a alguien del ejército inglés vestido de rojo y a mitad de campo y en fila. Ellos tuvieron que cambiar. Que viene. Y avisando que viene. Eso era en ese entonces. Hoy en día ustedes no van a ver un inglés así, mijitos. Ellos tuvieron que cambiar su manera de pensar, su preconcepción de batalla. Sus estrategias. Lo mismo que tienen que hacer ustedes como hijos del Padre, como seguidores de esta palabra, tienen que hacer exactamente lo mismo, cambiar. ¿Cuáles son los ojos de la envidia? Usted ve cosas en otros que quiere y no tiene. Ve los demás cualidades que usted no tiene. Esto causa que odie la misma cosa que usted ama. Los odia porque ellos tienen lo que usted no tiene. Esto también es idolatría. Grupos de envidia y celos. Grupos, esto quiere decir los espíritus. Los vamos a agrupar en una sola parte. Dominar, pelear, chismear, ira, curiosidad, odio a la autoridad, irritación, sarcasmo, calumniar, murmurar, discutir, agitación, malicia, rencor, traición, discordia y contención. Todo eso tiene los celos y la envidia. Santiago 4.1, a mí me encanta cuando habla Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pide para eso, para gastar en sus deleites. Hay deleites que nosotros tenemos. A nosotros nos gustan los deleites. Lo que pasa es que nosotros no identificamos los deleites que nosotros tenemos en la vida. ¿Cuáles son nuestros deleites? ¿En qué nos deleitamos en la vida? Las rumbas. Claro que alguien podría decir, la rumba. Eso puede ser un deleite para alguien. Pero hay para algunos que el deleite es no tener nada. Otra cosa. Sí, se castigan con nada. Deleite puede ser que no le guste nada, ni tenga gusto por nada, ni por viajar, ni por ir al restaurante. Eso también es otro deleite. Se deleita en que no le gusta ir a ninguna parte. Autocastigarse. Eso puede ser un deleite también. Entonces, hay deleites. Y por ejemplo, Eclesiastés nos dice, vayamos al capítulo 4, que se me viene por alguna razón. Eclesiastés capítulo 4. Por alguna razón se me viene Eclesiastés capítulo 4. ¿Era que esta semana habríamos hablado de él? Eclesiastés, mijito. Una de las pilitas. No, como que no está aquí. Lo sacaron de la Biblia. Lo sacaron de la Biblia. Fíjate las cosas. A todo empieza en el 16. Es de Salmos y Proverbios. Eclesiastés 3:16. Vi cosas debajo del sol. ¿3:16 o 3:16. Sí. Eclesiastés 3:16. Vi más cosas debajo del sol. En lugar de juicio, la maldad. En lugar de justicia, la iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije también en mi corazón, esto es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, mueren también los otros. Y todos tienen el mismo aliento de vida. No es más el aliento del hombre que de la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo y todo volverá al polvo.
¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto o el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo. Y entonces ahora dice, ahora nos vamos a Santiago. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Acuérdense que lo que estamos hablando es de deleites. Placeres. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida si usted no disfruta lo que usted trabaja? ¿Para qué trabaja entonces? Para deleitarse. Deleitarse y no ir al restaurante. No es deleitarse. ¿Sí ven el problema? Una cosa son los deseos y pasiones de la carne, que son solo meros deseos y pasiones de la carne, y otra cosa es alegrarse. Vean cómo nos confundimos con deleitarnos. Deleite es una cosa y alegrarse de su trabajo es otra completa diferente. Nosotros no podemos, como diría mi sagrada madrecita, confundir Los crespos de la mañana con los crespos de la marrana. A ver, digámoslo otra vez. No es lo mismo. No es lo mismo confundir los crepúsculos de la mañana con los crespos de la marrana. Son muy diferentes. Una cosa es que usted se mate toda su vida trabajando y no se alegre de su trabajo, y otra cosa es irse por los deleites de la carne. Los deleites y los deseos de la carne van en contra de lo del espíritu, y son cosas completamente diferentes. Si usted trabaja, trabaja para algo, para alegrarse de su trabajo, o no trabaje. Porque su parte es sacar de su trabajo lo que come y lo que bebe, y alegrarse de lo que come y de lo que bebe. Muy diferente a los deleites, porque las pasiones y los deseos de la carne van en contra del espíritu. Pero si usted trabaja y trabaja por 65 años incansablemente, y a los 65 años cae usted en cama porque no ha descansado nunca, ¿en qué se alegró de su vida? Dice así, en el capítulo 4, versículo 1 de Eclesiastés, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consolará. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de sus opresores. Alabé entonces a los finados, los que ya habían muerto, más que a los que viven, los que todavía viven. Ustedes sabían que en nuestra cultura era lloro nacional cuando alguien nacía, porque había nacido. Que no habían, sí, lloraban porque nacían y se alegraban cuando morían. Nosotros hacemos al revés. Nosotros hacemos completamente al revés. Lloramos cuando se van. Lloran cuando se van, cuando deberíamos estar alegres. Y la cultura enseña que los finados tienen más suerte, que ya pasaron por todas las violencias que se hacen debajo del sol. Pongan atención a lo que él dice: los que habían muerto más que a los vivos, los que todavía viven. Pero tuve por más feliz que unos que otros al que aún no es, al que aún no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. O sea, él se alegra por el fetico que está dentro del estómago. Él se alegra porque él no ha visto nada de las cosas malas. Pero ahí cuando nace todo lo que le espera por ver, y todas las violencias y todo lo malo que hay. Pongan atención. He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y todo eso, pongan atención, ¿qué es? Vanidad
y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo. Más vale un puño lleno De trabajo. de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Dónde vas tú? Capítulo 4, versículo 6 de Eclesiastés. Más vale un puño lleno de uno descanso. lleno de descanso Y el otro que lleno los de trabajo. dos llenos de trabajo y aflicción y de espíritu. Un vivido ejemplo patético, porque es bien patético, el de la tía. Oiga pues, me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Nunca cesa de trabajar, sus ojos no se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y me privo a mi vida de todo bienestar? Y entonces nos privamos de todo bienestar. No vamos a restaurantes, no vamos a ninguna parte, porque tenemos que privarnos de todo eso. Que hay que trabajar para la Porque hay que trabajar, que cómo se le ocurre a usted darle la plata al que ya tiene la plata. Pero hombre, disfrute, porque ¿para qué trabaja? ¿Qué saca usted privándose de ese bienestar? ¿Ha sacado algo los últimos 65, 63 años? ¿Ha sacado algo bueno de eso? De privarse de bienestar. Entonces me dicen, no, pero es que yo tengo casa, carro y beca. Volvemos otra vez a los deleites de la vida. No se está alegrando del bienestar de su trabajo. Ojo, ojo con eso, porque es muy importante. Vea, nunca cese de trabajar, sus ojos no se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y me privo a mi vida de todo bienestar? ¿Sabe qué es todo eso? Todo eso es vanidad y duro trabajo. Y duro, trabaje duro, sígalo haciendo. Yo le invito a que lo siga haciendo, eso ni para qué cambia. Deje así, siga como va, disfrute. Si lo disfruta, hágale. Mejor son dos que uno, y eso es lo que nunca hemos podido entender. ¿Qué son dos? ¿Vio? Ahí es donde, eso es lo que nunca hemos entendido ni hemos visto. ¿Sabe qué dice Amos en el capítulo 3? Es difícil que dos anden cuando no están de acuerdo. O sea, tienen que ponerse de acuerdo. Por eso es que nosotros queremos andar solos. Nosotros no queremos andar en convite ni en combo, ni en gran congregación. Porque la fuerza la hace la multitud. Uno solo no puede hacer nada. Hermano Juan, por sí solo no puede hacer nada. Yo tengo que buscar a uno, tengo que buscar a dos, tengo que buscar a tres para que estén pensando lo mismo que yo, para que esto suceda, para hacer una gran congregación. Y dice, me volví otra vez y vi la vanidad. No, ya eso ya lo pasamos. Vamos en el 9. 4:9. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Pero si siguen trabajando, pongan atención. Pero explícale qué son dos, porque él nunca entendió. Porque si cae, el uno levantará a su compañero. Dos, es mejor dos en pensando lo mismo, porque se apoyan. Pero si uno se cae, el otro está para recogerlo. Por eso siguen. Pero si está solo, oiga pues, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay! Del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos le resisten, pues un cordón de 3 dobleces aguanta más que uno de ellos. No se rompe. No se rompe tan pronto. A ver, cojamos el ejemplo. No, tiene una madeja de 10 ahí, eso no se revienta. Si ustedes cogen este solo, se revienta. Se puede reventar. Si coge 10, pero si usted coge este que ya está reventado, cojamos ese que ya está reventado. Entonces usted coge
este es 1, este es 2 y este es 3. Ya Ahí tiene sus 3 dobleces. Ahora nosotros lo que hacemos es esto siguiente. ¿Vieron los 3, no? Sí, ya no ve. Y torcerlos bien. Vean. Veanlo. Ahí lo tiene. Me costó muchísimo más trabajo romperlo y vencerlo. ¿Sí ven el ejemplo? Toda la fuerza que me tocó hacer, como hice con uno que fue... No, cuando ahí está, Pero cuando nos unimos en comunidad todos, ¿no? en comunidad es difícil que se haga eso, No. porque eso es lo que el enemigo quiere, dividir, romper y separar, Para que poder vencer a todos. para Y poder vencer llevarnos a todos así. así. Entonces, póngale atención. Uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Me llevó muchísimo más tiempo romperlo, pero como nosotros somos individualistas, como nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana cuando se nos da la gana, en vez de ponernos de acuerdo Unirnos 3, 4 en un mismo... Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Y nosotros tendemos a ser necios cuando estamos viejos. Se nos dice, no lo haga así. Algo así. Que hombre, que no. Yo llevo años haciéndolo así, ahorita no tiene por qué decirme. Eso es vanidad. Cualquier parecido Es vanidad. con la realidad Es es vanidad. pura coincidencia. Es vanidad. Aún no admite consejos. Aún haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, aunque en su reino naciera pobre. Y vi todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que acumulará el lugar de otro rey, que ocupará el lugar de otro rey. La muchedumbre que lo seguía no tenía fin, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos molestamos tanto? ¿Por qué nos turbamos tanto? ¿Por qué hay tanta aflicción de espíritu y vanidad? Porque no conocemos la palabra. Porque no conocemos la palabra y no conocemos a que realmente deberíamos El conocer. Creador. Y Porque la si palabra. nosotros le conociéramos, nosotros no tendríamos esa vanidad y aflicción de espíritu, que eso es lo que es toda la vida, toda nuestra manera de pensar. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? 1 Corintios 3:3. Porque aún sois, pero aquí volvemos otra vez al asunto, ¿sí ven? Sois carnales. Volvemos a los deleites que Santiago ya nos había dicho. La carnalidad es la que nos lleva a la derrota. Nuestros deseos, nuestras pasiones son los que nos derrotan realmente. Y por nuestros deseos y por nuestros deleites es que sentimos envidia realmente. Realmente nosotros no deberíamos sentir envidia por nada ni por nadie. Eso debería ser algo nulo en nuestras vidas. Debería ser algo que nosotros no deberíamos sentir en lo absoluto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Nosotros deberíamos de andar tras las cosas del espíritu, no tras las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas por las que nosotros deberíamos? Los frutos del espíritu, ¿qué son? ¿No saben cuáles son los frutos del espíritu? No. Son los placeres. Vayámonos a Gálatas capítulo 5, porque uy, estos pupilos míos, estos pupilos míos, pero mejor dicho, paz de enmarcada están pues. No sea copietas. Dice Pablo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están en contra del espíritu. ¿Dónde está leyendo, hermano Juan? Capítulo 5, Gálatas capítulo 5,
Versículo 16. Pablo nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu. Un ejemplo, ¿quieren un ejemplo? Porque ustedes como todo toca decírselos un ejemplo. Su deseo es celebrar cumpleaños, ese es el deseo de su carne. Eso va en contra del Espíritu. Eso es inaudito. Yo sé, nunca lo había escuchado. Lo está escuchando ahorita para que no tenga disculpa. Es inaudito, pero ya lo está escuchando. El deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. ¿Estamos entendiendo o no? Pongan atención. Pongan atención. Déjenme leer otra vez, porque es que Pablo dice pues a los Gálatas: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que a ustedes se les da la gana, como se les da la gana, cuando se les da la gana. Ay, hermano Juan, eso no dice así. Bueno, está bien, entonces yo se lo leo. Para que no hagáis lo que queráis, cuando queráis y como queráis. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Qué leíste? ¿Gálatas? Estoy todavía en Gálatas. Okay. Capítulo 5, versículo 19, lo acabé de leer. Del 19 voy en el 21, en la mitad del 21. En cuanto a esto nos advierte Pablo, nos advierte que, como ya nos lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque el fruto de lo que nosotros debemos buscar, lo que nosotros deberíamos ansiar, lo que nosotros deberíamos tener en nuestra mente a la vista y buscar, ¿qué es lo que debe ser? El fruto del Espíritu. Ay, pero hermano Juan, ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es, hermano Juan? Pues escúchelo porque es inaudito, ustedes nunca lo habían escuchado. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Oiga, gozo. ¿Cuándo va usted a tener gozo de algo en esta vida? Gozo es lo que está viendo. Vaya y tómese un tintico con gozo. Disfrútenlo. Pero no hasta ahora. Tómese el tiempo. Disfrútelo. Tenga gozo porque usted trabajó para conseguir ese tintico. Y aún más, si lo invitan a un tintico, acepte. No, pero hay que comprar otras cosas. Hay que trabajar para poder comer con... Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son del ungido han martillado, han puesto una puntilla, han apuntillado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los enterraron. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Pues ahí les comento, ahí está todo el quid del asunto. Hay que gozar las cosas, pero desearlas y apasionarse por ellas no se debe hacer. Una vez más, no confundir los crepúsculos de la mañana con los crespos de la marrana. Son cosas totalmente diferentes. Hay
Hay que sentir gozo por lo que uno hace, alegría por lo que uno hace, gozo por lo que el Padre nos dio, alegría por lo que el Padre nos dio. Pero nuestros deseos y nuestras pasiones no dejan que eso suceda. ¿Estamos? Vamos. Santiago 4, 5 al 8. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Cómo hace eso usted? Pidiéndole. Cambiando de su manera de ver las cosas. Es de la única manera que usted se puede someter al Padre, es escuchando lo que yo le estoy diciendo inaudito, que nunca se ha oído. Oiga pues, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se hace eso? Solamente cuando ustedes evalúan lo que están pensando, cuando ustedes identifican sus deleites, sus pasiones carnales y los llevan al Espíritu, amor, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente con Yahshua HaMashiach, el ungido, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Proverbios 6, 34, 35. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque se multipliquen los dones. Proverbios 14, 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño que se estremecerá en su alegría. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salmo 37, 30, 33. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al injusto y procura matarlo. Yahweh no le dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgare. Santiago 3, 13 y 15. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros que estamos aquí hoy en día? Muestre por la buena conducta de sus obras y sabiamente mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo les parece? Hay de las dos sabidurías. Hay sabio para lo carnal y hay sabio para lo santo y puro. Esas dos sabidurías las hay. Job 5:2. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea que si usted está envidioso, tiene codicia en su corazón. Y la Biblia dice, no codiciarás. Lo tienes. Wow. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. 27:4, Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado. Isaías 53:1-12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestras cosas inauditas que estamos diciendo? Porque esto no se ha oído. El que ustedes tienen que creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y con raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que él lo deseemos. Despreciado. ¿De quién está hablando? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, exactamente. No lo apreciamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, haciendo lo que se le da la gana, como se le da la gana, cuando se le da la gana. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Yahweh será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y liberará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo único que nosotros deberíamos dar es gracias, pero nosotros nos llenamos de orgullo y de vanidad. Por eso es que viene la liberación. Liberación, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acabamos de ver que Él es el que nos va a liberar. Nosotros no deberíamos de sentir envidia de nadie. ¿Y por qué? Si Jesús nos fue dado por todo esto, ya acabamos de escuchar todo lo que Jesús hizo por nosotros, y nosotros todavía sentir envidia por alguien. Se llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestros pecados. Un ser que nunca pecó cogió nuestros pecados para Él, para podernos liberar a nosotros. Lucas 10:17. Volvieron los 60 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Debería ser así. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo lo último de la tierra. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 60, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. 3 cosas para determinar cuándo hacer qué. Recuerde, usted nunca va a aprender nada si no trata primero. O sea, usted no va a aprender nada si usted no trata de hacerlo usted mismo. Usted no va a entender nada hasta que usted lo haga usted por sus propios medios y sus propias manos.
conocimiento de memoria, servicio de labios y saber dónde está cada escritura, eso no traerá ninguna liberación. Se debe creer muy en lo profundo del corazón para que su poder se manifieste sin ningún lugar a duda. Entonces, y solo entonces, así se puede conocer que se es discípulo de él. Estaba diciendo Pastor Dowell en esta parte que él se fue a una congregación a hacer liberación. Y entonces estaban en liberación masiva, que es para mucha gente. Es un lugar lleno de 130 personas y él empieza a hacer una liberación masiva. Y nada se movía. Entonces él paró la liberación y empezó a predicar cosas fútiles e inútiles para los demás, en contra, con la intención de quitar a los incrédulos del medio de la congregación que estaba siendo liberada. Y empezó a chuzar a los incrédulos y los chuzó de tal manera que empezaron a salir de uno en uno. Y apenas salieron, entonces ahí sí empezó la liberación y ahí sí empezaron las cosas a moverse. Quedaron los buenos ahí, los que tenían. Pero por incredulidad, cuando uno no cree realmente en este mensaje de liberación, no se pueden mover espíritus de liberación. Mi insistencia es que yo todavía no he podido ver que nuestra incredulidad sea completamente movida. Todavía hay ese cáncer dentro que hay que mover, hay que empezar a creer realmente. No hay cómo ni por qué. Si hay una gota de lo que nosotros no creemos, no puede hacerse la liberación bien hecha. Nosotros tenemos que liberarnos de toda incredulidad y empezar a creer realmente en este mensaje. Porque nosotros aplicamos ciertas cosas que nos gustan a nuestras vidas, pero las cosas que son inauditas no las aplicamos porque son inauditas, porque no las hemos escuchado. Nosotros tenemos que agarrarnos de todo el paquete, nosotros no podemos desechar lo que queremos. Perdón, no desechar lo que queremos, pero lo que no queremos no lo queremos coger. Es lo que Pastor Dowell dice, nosotros pedimos por salvación, nos vemos en mitad del mar sin comida, sin agua y sin nada, pero nos hemos salvado y estamos salvos. Pero por falta de fe en Él, que Él es el que va a proveer la comida y la bebida, no nosotros, ni el hombre, ni el que le dijo súbase en el barco, porque es que eso es lo que nosotros pedimos de Moisés. Moisés nos llevó al desierto y ya estábamos salvos, no había comida, pero nosotros pusimos en el foco a Moisés y no pusimos en el foco al Padre, que es el que nos va a salvar, no Moisés. Moisés no salva a nadie, él es tan solo el mensajero, él es tan solo el profeta, que él decía, ojalá todos profetizaran para que no cayera toda la autoridad y toda la responsabilidad en mí. Nosotros no podemos ser salvos por Pastor Dowell, ni Pastor Dowell va a poner la mano a nosotros por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tampoco la vamos a poner en el fuego por él. Dejen de ser hipócritas, dice él. O es que ustedes se van a morir por mi salvación, o ustedes van a poner su carne por salvación del Pastor Dowell. No sean hipócritas. Entonces, nosotros no creemos en el mensaje realmente, porque si nosotros creyéramos en el mensaje ya hubiéramos sido liberados. Pero todavía hay esa semilla de incredulidad ahí en el fondo. Por eso la liberación todavía no está por llegar. Y entonces hay el que dice, ¿qué? Eso es puro cuento. Y entonces, ¿qué es eso? Eso es incredulidad. Si me estuviera creyendo, entonces estaría haciendo algo al respecto. En vez de hacer, ¿qué es? Empiece a creer más bien lo que le estoy diciendo, porque hay muchas cosas en el corazón que hay que empezar a limpiar para que nuestro corazón esté bien limpio y podamos recibir una liberación como debe ser. Yo me puedo sentar, me puedo parar aquí todo el día a decirle a mi sagrada niñita, hija mía, Sarita, le puedo decir, mijita, que el dolor de cabeza, yo repruebo este dolor de cabeza, pero si ella no cambia su manera de pensar y empieza a tomar agua, ella nunca va a ser liberada de ese dolor de cabeza. Y así como mi hijita, mi hermosa hija Sarita, está como ejemplo para enseñarnos que esa incredulidad está en ella, que no va a tomar agua por más que
se la embuta a patadas, si ella no cambia su manera de pensar y empieza a concientizarse que el 90% de su cuerpecito es agua, va a ser imposible que la niña Se recupere. mande al infierno ese dolor de cabeza. Entonces no adquirió, pongan atención a nuestra manera tan ilógica de pensar. No es maldición de la mamá, ni recibió las maldades de la mamá, sino el cáncer de pensamiento, de la mamá, porque piensa como la mamá. La mamá no se toma un vaso de agua, se toma una taza de chocolate para recibir el 90% del agua que tiene un chocolate. Mejor tomar el chocolatico porque el agua no sabe a nada. Esa manera es una manera de pensar cancerosa que nosotros la tenemos en nosotros. Y la niña nos está poniendo el ejemplo. Si nosotros no cambiamos esa manera de pensar, nosotros no vamos a recibir ni la salvación ni la sanación. ¿Y cuáles son las otras tres? Por ahí estaban tres cosas que anteriormente habíamos dicho. Mire. Espérese, porque yo se los leí hace un poquitico. Sí, aquí está. Jesús habló de los malos espíritus y enfermedades y se fueron, poder del espíritu en No, eso no es lo que yo les quería decir. Nosotros no recibimos las cosas que son salvación, sanación, o fue en la predica anterior. Bueno, ya dejémoslo ahí porque no nos retrasamos. Creo que me perdí por un momentico. Aquí está en liberación en la primera página. Salvación, sanación y liberación. Esas son las tres cosas. Pónganle la nota ahí. Sanación, ¿qué? Salvación, sanación y liberación. ¿En dónde está? Está en lengua. ¿Lengua? Acabamos de hablar de la lengua, es la tercera página después de que empezamos lengua, dice salvación, sanación y liberación. Sí. ¿Y ahí qué le ponemos? ¿Corchete o qué? Remárquelo porque es nuestra mente. ¿Es la lengua? Es nuestra mente la que mueve nuestra lengua, pero es lo que tenemos que nosotros cambiar para recibir salvación, sanación y liberación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí está, miren, aquí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es cambiar nuestra mentalidad. O sea, si mi sagrada niñita, mi Mi hijita, hermosa hija, porque ella no es sagrada. pues sí es sagrada para mí y tal vez para la mamá lo sea, quién sabe, bueno, pero es sagrada. ¿Qué es ser sagrado? ¿Sí saben qué es ser sagrado? Cuando uno habla de santificación y de santidad, ¿qué quiere decir? Apartada. Apartada, ya. Sí, que uno quiere que ella sea sagrada, mi sagrada hijita, yo quisiera, pero si ella no cambia su manera de pensar, no lo puede ser. Y ese es el punto, es cambiar nuestra manera de ser. Salvación, ¿cuál es la salvación? Porque es lo que tenemos que entender. ¿Qué es salvación? ¿De qué vamos a ser salvos? Del pecado. Nosotros vamos a ser salvados, por ejemplo, mi hijita si tomara agua, sería salvada del dolor de cabeza. Ay, Juan me enredó. Yo ya no sé a dónde vamos. ¿En qué estamos nosotros en este momento? Estoy en la tercera página de la prédica que se llama lengua, la lengua. No, La tercera página. Liberación. No, que estoy en la tercera, pongan atención, a ver, ubiquémonos. Estamos en la tercera página de la prédica que se llama lengua. Aquí. Ok. Eso ya lo pasamos. La lengua. A ver, ¿dónde está ubicada la lengua? Aquí en liberación después de la lengua. Y yo creo que íbamos La lengua. Luego sigue unas foticos. Sí. Y luego sigue la página donde estamos. Venga, en serio nos vamos, esto ni que Ya lo habíamos fuera... pasado, pero eso ya lo habíamos hecho. Eso ya lo habíamos hecho, amor. Sí, pero yo quiero que eso, ahí es. Y la lengua. Sí. No, esa no es. La otra, Esta. esa. Nos devolvemos a esta página porque es importante que nosotros tengamos en cuenta
y es importante que tengamos nosotros en cuenta, que la lengua nos hace pecar y no podemos recibir la liberación por la lengua. porque no entendemos qué es la salvación, qué es la sanación y qué es la liberación. Culpa, condena, y hay otra que también me hace falta. Por todos esos aspectos son herramientas de Satanás para alejarnos de esta liberación. Entonces, la salvación es que, ¿cuál es la salvación? Que el día de la tribulación nosotros estemos a salvo. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál hubiera sido la salvación en los tiempos de Moisés? Que hubieran tenido comida y agua en 40 días y no en 40 años. Si hubieran salvado, hubieran recibido la salvación y hubieran creído, no hubieran puesto el becerro o la vaca y adorar al becerro, entonces hubieran recibido la realmente salvación, pero como no creen, si mi hijita no cree que tiene que tomar agua, porque el 90% del cuerpo de ella es agua, pues el cuerpo de ella va a sufrir un estrés, y cada estrés va a ser producido en una migraña. Entonces no es ninguna maldición de la migraña, ni podemos llamar a la migraña maldición. Es que si usted está deshidratado, su cuerpo se estresa y el dolor de cabeza le va a decir hay algo mal, tome agua. Pero si usted no interpreta lo que su cuerpo le dice, entonces pues no va a ser liberada, del dolor de cabeza. Va a tener el dolor de cabeza hasta que entienda que el 90% del cuerpo de ella es agua, que no sabe a nada y que toca tomarla, porque ¿sabe qué pasa? Cuando si uno va al infierno no hay ni siquiera agua y ese estrés va a estar siempre ahí. En cambio tomémosla ahorita porque podemos tomarla y podemos llevarla al cielo. Pues Jesús dice, toma del agua que yo te doy. Y le dice a la samaritana, le dice, oiga, usted no tiene túmbilo para el agua, usted no tiene con qué sacar agua y usted me está pidiendo agua a mí, y usted me va a dar agua a mí, en vez de usted pedirme a mí, le dice la samaritana. Entonces él le dice, el agua que yo le doy es un agua que nunca se acaba. La sabiduría. ¿Cuál es esa agua? Es esa agua de salvación, de sanación y liberación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que coger? Y que usted debe escoger si esta salvación usted la va a coger o no. Es lo que usted debe escoger, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué íbamos? Eso es lo que no sé. Jesús, liberación. Ahora volvemos otra vez a la página de liberación. A ver, espero que se ubique. Sí. Y vamos a leer. Primero, vamos a leer. Se debe creer muy en lo profundo del corazón para que su poder se manifieste sin ningún lugar a duda. Entonces, solo entonces, así se puede conocer que se es discípulo de Él. Usted puede ser discípulo de Él y conocerlo cuando usted cree en lo profundo de su corazón que así es. Primero, Jesús habló de malos espíritus y enfermedades y las enfermedades se fueron. Eso se llama liberación. Él siempre pone el ejemplo del papá. El papá vino con un dolor en la espalda. Y es un ejemplo, ¿no? Y él siempre dice, bueno, usted tiene dolor de la espalda. Él oró en nombre de Yeshua HaMashiach, que se va fuera el dolor de la espalda. Le digo, vaya y coma auyama. Cómase 2 cucharadas de auyama por la noche y 2 cucharadas de auyama por la mañana. Entonces que el papá decía, pero ¿qué demonios tiene que ver la auyama con el dolor en la espalda? Él decía absolutamente nada. Pero la fe de él comerse esa auyama para que se le quite el dolor, ya con eso tiene. Sí. Y eso mismo le pasó, eso ustedes lo van a escuchar en Elías y Eliseo. Creo que fue Elías, a Elías vinieron con el cuento, oiga, se me perdió un hacha, y esa hacha no era mía, esa me la habían prestado.
Entonces Elías coge y le dice a Amán, vea, vaya y tire 2 piedras, y donde floten, ahí está el hacha. Pero ¿cómo así? Son cosas que ustedes no van a entender, cosas que se le ocurrió al mismo Elías, que habló por la fe. Elías la habla por la fe, vaya y tire 2 piedras que donde floten, ahí es donde está. Pero es que las piedras no flotan. Pero las piedras no flotan, pero adivinen qué, las piedras flotaron y ahí donde flotaron estaba el hacha. ¿Y por qué flotaron? Por la fe. Por la fe de Elías. Es una Pero más fe energía. tuvo que tener el man que perdió el hacha, que hizo lo que Elías le dijo que hiciera para recuperar el hacha. Sin dudar. Sin dudar que las piedras iban a flotar. O sea, eso son cosas que... son cosas inauditas, que muchas veces ustedes tienen que hacerlas. Pero es... No, es que lo que nos salva... Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Fe. Eso se llama fe. Fe. Imagínense ustedes bajarse de un arca y empezar a caminar con Jesús. Hasta ahí llegamos. Pero ríase que fue Pedro el único que hizo la gracia. Los otros 11 discípulos cobardes, gallinas, se quedaron a salvo en la barca. Pero al menos Pedro tuvo los 2 cojones montados donde es para salir del arca y empezar a pisar el agua y caminar sobre ella. Y no crean, él hizo su primero y segundo paso hasta que vio el viento, no vio a Jesús muy claro y se hundió. Pero al menos él tuvo los cojones de bajarse, ponerse en un sitio inseguro para ir hasta donde él. Y después él coge y Jesús lo coge y lo regaña encima del acto. Hombre de poca fe, ¿por qué perdió la fe si ya estaba afuera, ya estaba caminando, ya caminó sobre el agua? Por eso la liberación no funciona. Y todavía veo en el público haciendo caritas cuando realmente nuestra fe no está puesta en lo que debe ser. La niña tiene dolor de cabeza, ¿qué hago? Mi primera cosa, ¿ha tomado agua? Yo sé que no. Dele sus 2 barrados de agua. Yo sé que como no toma agua, entonces dele Pedialite o Gatorade. Para que se hidrate, al menos salga del dolor de cabeza. Por supuesto, usted tiene que por imposición de manos ponerle la mano a la niña y decirle, míreme a los ojos en nombre de Jesús, yo repruebo y reprocho esta fiebre, que se vaya ya. Pero usted puede hacerlo por la fiebre, usted no puede hacerlo por mi dolor de cabeza. Claro que usted lo hace por los dos. En el nombre de Jesús yo repruebo este dolor de cabeza y esta fiebre, que salga. Y sale. Pero si usted no toma agua, téngalo por seguro que la fiebre y el dolor de cabeza van a volver. Persiste. Entonces, ¿tuvo liberación? Sí, momentáneo, por el momento. Pero que vuelve porque estamos haciendo las cosas mal, porque no tenemos fe, porque no creemos en lo que se nos dice, porque es inaudito lo que nos están diciendo. Jesús, por imposición de manos, sanó al enfermo, dispensando el poder del Espíritu Santo en un punto de contacto. Jesús comandó la fiebre irse y obedeció. Tiene que tener una autoridad. ¿De dónde uno adquiere autoridad? Del que tiene autoridad. Lucas 8:46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se acuerdan? Sí. Una mujer que sufría de sangre, que había sido... se había gastado todo en médicos y ningún médico la había... Es una de las 2 partes donde los médicos aparecen en la Biblia y que no hacen absolutamente nada. Poder. Si usted no tiene el bautizo, usted nunca va a saber lo que eso significa. Usted tiene que ser bautizado del agua, nacer de nuevo y querer nacer de nuevo. No seguir haciendo las mismas cosas estúpidas que ha venido haciendo los últimos 65 años. Tiene que cambiar su manera de pensar y su modo operandi, diría mi sagrada madrecita. Si uno no cambia el modo operandi, uno sigue haciendo los mismos errores y sigue haciendo las mismas estupideces. Si mi querida hija no cambia su modus operandi y empieza a tomar agüita y tomar al menos tomarse 1 litro de agua diario,
su cuerpo nunca se va a hidratar y el dolor de cabeza va a persistir. No importa cuántas veces usted le imponga por imposición y dispensación del Espíritu Santo, ponga eso, usted no va a hidratar a esa niña ni a palo con una oración. No, Ella tiene que hacer algo al necesita respecto. el alimento que es el agua. Números 14, fuerza, poder. Estamos, números strong del griego 14, dunamis, dunamis, fuerza, específicamente poder, milagroso, general implicación, milagro en sí, eficiencia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderoso. Potencia, potestad. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, o sea, recibir al Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundáis en la esperanza, que el poder, 14:11, que ya leímos que era, del Espíritu Santo. O sea, impetuoso, maravilla y milagros nosotros deberíamos tener. El poder debe venir de la fuente que lo tiene, para que otros lo puedan sentir. Tiene que ser inyectado por imposición de manos y comandado con autoridad. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. O sea que si nosotros vamos con esto que es inaudito y se lo ponemos a los oídos a alguien y es inaudito para esa persona y no cree, entonces está desechando a Jesús. Si desecha a Jesús, lo está desechando a usted, y usted debe entender eso. Volvieron los 60 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes, G37:89, y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. 37:89, office. Imagínense, oficina, office. A mí me causó curiosidad eso, office. Yo también lo identifiqué mismo con office. Oficina, office. Mediante la idea de agudeza de visión, serpiente, figurativamente como tipo de seducción ladina, persona artera y maliciosa, especialmente Satanás, serpiente. Hay que confirmar la palabra seguida de señales. Ustedes no pueden decir que ustedes creen y no hacen. Marcos 16:14, eso ya lo hemos leído varias veces. No se preocupe con personas que no tienen el poder en ellas. Yo sé que nosotros nos rodean hartos santos. Ah, sí. Pero no se preocupen de esas personas, porque si no tienen el poder de sanación, de salvación, de sanación y liberación, pues no se preocupen, porque pues, a mí me pueden llamar San Juan David, pero si yo no curo y yo no sano y no libero, harto sirve mi cháchara aquí que estoy yo echando. Pero para que haya salvación, sanación y liberación, tiene que haber en los oyentes fe y creer en lo que se está haciendo. Y tenemos que transformar nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas para que haya esa sanación, para que haya esa salvación y esa liberación. Para dejar fluir, energía, para dejar correr. Pero si nosotros no cambiamos nuestras maneras de ser, yo le puedo decir a mi sagrada madrecita, le puedo decir: vaya, póngale las manos a las niñas. ¿De qué sirve si no va a tomar agua? ¿De qué sirve si no cambia su manera de pensar? ¿Servirá de algo ponerle las manos encima? Ahora yo les digo, ¿servirá de algo la liberación? ¿Servirá de algo la salvación? ¿Servirá de algo la sanación? Porque ahí están en funcionamiento las tres cosas en un solo paquete. Yo les puedo hacer a ustedes liberación todo el día,
Pero si si no ustedes hay no fe- cambian su manera de pensar, ¿ustedes creen que la liberación les va a servir de algo? Así digan, eso no sirve. Sí, no hay fe. Curación de un cojo. Hechos 3, 11 al 1. Ese ya lo leí. Lo que tiene la gente hoy en día es tan solo palabras. Hechos 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Entró Pablo al verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer antes de imponer manos, por ejemplo, orar. Orar, al pedirle al Señor permiso. Por ejemplo, Ayuda, pedirle al Señor Ayuda. ayuda, ayuda. sí, porque eso es él el que lo Él es el está que hace haciendo. eso. Nos ponemos de pie. Bueno, Señor, te damos gracias por toda esta palabra, ponlo en lo profundo de nuestros corazones, porque tú eres grande, poderoso, en nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Padre.